Hablaremos esta noche de Franz Schubert. No está mal, ¿no? No está nada mal de Schubert de una buena vez. cada tanto. Nació Schubert en el humilde barrio vienés de Lichtental el 31 de enero de 1797. Viena era entonces una ciudad de placer. Tenía algo del espíritu parisino, abundaban los cafés, las tertulias, también había cientos de bibliotecas, pero a diferencia de París, se trataba de una ciudad más ordenada, más pulcra. Más pulcra, digo, en la construcción, en el vestir, en las formas. Reinaban en aquel entonces los Habsburgo. Por todos lados había jardines muy prolijos, y en los jardines no faltaban quintetos o cuartetos de cuerdas o debates públicos. Y allí se recitaba, se cantaba, se bailaba, se discutía hasta altas horas de la noche. A mí me parece que es un verdadero sueño del libertinaje. Absolutamente. El libertino cabal se solaza con los placeres del cuerpo, pero también con los del espíritu, ¿no? Por el lado, bebamos Alicia, bebamos Margot, demos rienda suelta a nuestra lujuria hasta caer extenuados de placer, y por el otro tengamos un debate acerca de la inmortalidad, ¿no? Bien era eso para la modernidad de Occidente, fue exactamente y tal eso. vez hay que estar con el cuerpo estimulado. Si tenemos, digo, el cuerpo estimulado, es necesario hacerlo también con el alma. Sí, y de hecho así donde ambas cosas interaccionan. Exactamente. Un cuerpo estimulado ayuda al bienestar del alma, y un alma activa ayuda también al estímulo del cuerpo, digo yo. A no engañarse, ¿no? Por ejemplo, no se oye música solo con la inteligencia, ni se está con una mina solo con el cuerpo. Claro que no. Bien, es eso. Schubert pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. Y en aquel entonces se estaba organizando la enseñanza pública en Austria. El viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esa unión nacieron 14 hijos. De esos 14, solo 5 llegaron a la adolescencia, y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro, ¿no? En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el cello, tocaba el violonchelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Repito esto. Muy bien. Era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Y terminada la clase, era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el pequeño Franz empezó a estudiar el violín. Al año ya tocaba algunos dúos con el padre. Lo mandaron entonces con el maestro Holzer. Y el maestro dijo: mire, jamás tuve un alumno como este. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo, el niño aseguraba que ya lo sabía, y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer el muchacho aprendió canto. Parece que cantaba maravillosamente cuando era chico. Schubert. Aprendió también órgano y armonía, y a los 11 años, este chico Franz, que tenía un registro de soprano de extensión notable, se presentó en el concurso de la Capilla Imperial. Se buscaba un solista para el coro, y el jurado, entre otros, lo componía o lo presidía nada menos que Salieri, el amigo de Mozart. El amigo de Mozart, sí. Cuando apareció este niño, Franz, lo hizo vestido con un frac gris y viejo que había sido del padre en su niñez. Y todo el mundo rió como en las películas, ¿no? Ja, 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 porque tenía aspecto de campesino y lo consideraban un pobre molinero. Ja, ja, ja. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces, no como ahora. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Terminó de cantar el tipo, terminó el examen y el concurso. Chao, ya está. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado.
Para eso tenía que abandonar su casa, lo que el chico hizo no sin cierto dolor, y empezó para Schubert una atormentada vida dedicada a la música, porque la verdad, amigos, que pocas veces se vio un hombre tan golpeado como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura, dice aquí, 1,50 m. Sin embargo, en el libro de Harold Schönberg se dice que medía 1,65 m. 15 centímetros son muchos. Es toda una vida. Otros 15 más y ya llegamos a 1,80 m. Claro. Con lo cual la frase era de corta estatura, empieza a no tener tanto sentido. Parecía chiquito, debemos decir. Era un poco gordo, miope, tenía la frente hundida, el cuello corto, dedos rechonchos, creo que lo conoces. Al caminar lo hacía con un paso extraño y era además extremadamente tímido, como no podía ser de otra manera. Sí. Desde 1811, allá por sus 14, Schubert se había convertido en alumno de Salieri y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, le cambió la voz y lo echaron del coro. Eso es lo que pasa cuando uno tiene 14 años. Claro. Abandonó la capilla, regresó a su casa para ayudar al padre en la escuela y se dedicó a enseñar música. Enojado por aquella expulsión y para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía a la mañana, por aquella época compuso unas 400 piezas. A veces abandonaba las partituras en cualquier lado y no las volvía a encontrar nunca. Escribía algo, lo dejaba por ahí y se olvidaba. En 1817, a los 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa, inició una vida bohemia en el centro de Viena. Entonces, sí, ya empezaba a no ser esto una contradicción. Exactamente, muy bien. Le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres y tomó la decisión de someterlas, no a las mujeres sino a las obras, de someter a sus obras solo a la consideración de las damas. Y así empezaron unas veladas musicales conocidas como schuberiadas. La primera de ellas fue en la casa de las hermanas Follig, se llamaban Catalina, Bárbara, Josefa y Ana. Franz tocaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento. Y de ellas dependía la aprobación. Si esto no sucedía, Schubert rompía lo que había escrito. Y parece que de entre ellas, Catalina le daba algo más que aprobaciones. Empezó a componer lieders, su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco. Las primeras composiciones fueron El Rey de los Duendes, pero bueno, sin embargo Schubert vivía del socorro de algunos amigos, porque la música que hacía no se vendía. Hizo una colección muy hermosa de lieders que se llamaba La Bella Molinera, pero no tenían éxito, ¿no? Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico, demasiado complejo, mucha modulación, decían los críticos, y no suficiente melodía. Esto lo deprimió. La gente esperaba, según palabras de Schubert, solo un cosquilleo en la oreja, final brillante y pasajes con ornamentos surtidos. A todo esto, un amor furtivo con la condesa de Esterházy, que lo abandonó, ¿no? Lo llenó también de melancolía por si algo le faltaba. Solía decir, no hay hambre en el mundo más miserable y más desgraciado que yo. Es lo que decimos todos, sí, ¿no? Claro. Solo que no somos Schubert. Escribía algunas sonatas, variaciones, pero harto de recibir elogios solo en los banquetes y en las reuniones con amigos, empezó a componer una ópera. Empezó a trabajar como loco, y logró componer Adolfo y Estrella. Y lleno de esperanza, se lo envió a algunos representantes de Viena y le respondieron lo siguiente. Tengo la carta de los representantes vieneses. Dice, señor Schubert, tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina. Sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado los representantes. Schubert estaba desesperado y yo creo que pasó algo más con esto, que ni siquiera se lo mandaron a él ese mensaje, sino a otro Schubert
que era el único que ellos conocían, que era un señor fulano Schubert, que no era él. Bien. Así que, bueno, estaba desesperado y le pasó algo peor todavía. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música, que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de una sinfonía que había escrito, o estaba escribiendo, que se llamaba Gastein. En realidad creo que era Gmunden y Gastein, que son dos lugares. En realidad parece que ahí había compuesto Schubert esta sinfonía, que no se sabe bien cómo es. ¿Cómo era? Ahora le vamos a decir por qué no se sabe cómo es. Bueno, dice, le dieron una donación, o decidieron dársela, vamos a dejar que usted interprete la sinfonía de Gastein. Schubert estaba tan contento aquella vez que le envió a la sociedad una nota llena de elogios, muchas gracias, qué sé yo, por proteger los esfuerzos artísticos, y le mandó el original de la sinfonía. No solo no hicieron ejecutar la obra, sino que uno de los miembros de la sociedad, amigo de la música, borracho, mamá una noche, quemó el manuscrito. Y Schubert no recompuso la obra jamás. Esos eran los amigos de la música, ¿no? ¿Cómo serían los enemigos? ¿Cómo serían los enemigos? Algunos dicen que el dúo para piano a cuatro manos es eso. Ah, sí. Es parecido a eso. Y otros dicen que esa, la sinfonía Gastein, era como un borrador de la después sinfonía en do mayor de 1825. Bueno, no lo sé. Bueno, Schubert se amargó muchísimo, imagínense, se hizo borracho, andaba por todos los boliches de Viena. Después de la rutina del vino, iba todas las noches a un burdel distinto. Una prolijidad un reloj que únicamente se explica por la insatisfacción. Bien. En cualquier caso, de ese recorrido por los burdeles, salió beneficiado con una sífilis. Era el año 1822. Dejó de pensar en la ópera y en grandes sinfonías, empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano, música coral. Y dio en tomar versos conocidos de grandes poetas para ponerles música. Y así compuso 600 liras. 60 de ellos son sobre poemas de Goethe. El resto pertenecen a Schiller, Shakespeare, Heine, Dante, Petrarca. Tenía buenos letristas. Sí, tipo serios. En 1827 conoció a Beethoven y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert. Parece que dijo, hay en él una chispa divina. Pero estas cosas son siempre mentiras. Sí, es miserable eso. Sí. Al año siguiente Beethoven murió. No por esto. Como dirían ahora. Porque si vos decís, dijo, se encontró con Schubert, dijo, hay en él una chispa divina, y al año siguiente murió. Ojo al hilo. Claro. Bueno, Franz Schubert se impresionó muchísimo. Marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente allá en el cementerio central de Viena. De aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones que se llaman Viaje de invierno, ¿no? Con una inspiración muy lúgubre, muy sombría. Hay la última de las canciones se llama Leyermann, que es el tipo que toca el órgano, el organito, no el órgano, el organito. El organito, el organillero. Sí. Y tiene, hay una letra también que acompaña, pero la música es extraordinaria. La letra no sé si me gusta, no recuerdo de quién es la letra. Hay buenas letras sobre organilleros y recuerdo, has vuelto el verso de Carriego y el tango inspirado en él que se llama El último organillo. La cita, claro. Claro. Irá de puerta en puerta. Bueno, en toda su vida Schubert dio un solo concierto, uno. Fue el 26 de marzo de 1828. Resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Niccolò Paganini. No, menos.
Sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó, pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Bueno, ya no le importaba nada del mundo, pero seguía componiendo. Sus improntus eran de un acento romántico. En realidad, no sé si fue el primer romántico. No, Tenían un acento romántico. El primer romántico fue probablemente Weber, Carl von Weber. Bueno, qué sé yo. Pero igual hay un espíritu de época, así que, Sí, que eclosiona en los 30, ¿no? Así que no corregía nunca, dicen. Casi todo era producto de una improvisación rigurosa. Qué bueno. Ahí está. ¿Eh? Qué bueno. Está también entre sus obras otra que implica una cierta desgracia, que es la inconclusa. Había una sociedad musical en Graz y un tipo que se llamaba Anselmo Guterbremer, que era medio compositor también, le dijo: yo voy a presentarte. Él tenía una sinfonía, ¿no? Dice: voy a presentar esta obra, dame el manuscrito. El Gutenberg. Bueno, se lo dio. Pasa el tiempo y muere. Schubert muere enseguida, ahora, en ese mismo año. Entonces, bueno, nunca se supo qué había pasado con él. Hasta que alguien lo va a ver al Gutenberg y alguien que yo no sé si no fue el propio Schumann, muchos años más tarde, bueno, no me acuerdo bien de esto. Y le dice: yo sé que usted tiene un manuscrito de una sinfonía que tenía Schubert. Bueno, dice: sí, acá lo tengo, mire. Y había dos partes nada más, faltaban dos movimientos. Claro. Y entonces nunca se supo si Schubert había efectivamente hecho una sinfonía inconclusa, con solo dos movimientos, o si, lo que es más posible, el Gutenberg había perdido los otros dos movimientos. Yo siempre creo que un tipo pierde las cosas. Sí, claro, sí. La mejor explicación es siempre... Sí, claro. No, porque otros dicen: no, por ahí esa era la sinfonía, él pensó una sinfonía en solo dos movimientos. No, los perdió el Gutenberg, sí, loco. Los metió en cualquier lado y se le perdieron. Bueno, pero mire que iba a ser Schubert, el otro, así que muy poquito tiempo después, meses después, le agarraron una fiebre y se murió ese mismo año, el 19 de noviembre, 31 años. Sí. 31 años, ¿no? Pidió ser enterrado junto al viejo Beethoven, y ahí está el querido Franz, querido Pancho, en el cementerio central de Viena, al lado de Beethoven, cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart. Breve, desgraciada vida, ¿no? ¿A quién quiere dedicarle esto? Estaba pensando, Alejandro, yo creo junto con nuestro amigo Comte Sponville, descubrir Schubert es una experiencia de esas que cambian la vida de una persona, pero estaba pensando que este momento es especialmente emocionante en Viena porque se está construyendo todo aquello que va a ser la modernidad de Occidente, y con ella las ideas, las prácticas sociales, los poderes, los imperios. De hecho, se está conformando esa especie de monstruosa máquina administrativa que es el Imperio Austrohúngaro, claro. Y se va a preparar el caldo para que 50 años después nomás se junten en esa misma ciudad donde sonaban como música de fondo, dice otro amigo de este programa, los valses de Strauss, pero los valses populares de Strauss, no los que Strauss prefería probablemente. Claro, sí. Y se juntan Lenin, Trotsky, Karl Kraus, que escribe contra todo el mundo, empezando por los periodistas, terminando por los filósofos, y que es arrollado cuando andaba en bicicleta por uno de los primeros automóviles experimentales que había, Freud mismo, y se genera un lugar donde pasaba esto que usted decía: frente a los lujos de la aristocracia estaba la vida disipada de la bohemia y el genio de Occidente estallando a cada paso, pero sin que nadie lo reconociera, pero también sin que nadie lo terminara de aplastar de todo.
hasta el punto que... El caso de Schubert, que recién fue Schubert, debidamente apreciado al final, casi a fin de siglo, ya por tipos como Brahms. Y donde descubren, creo que no sé si Schumann o Brahms el que descubre que, por ejemplo, obras como Gretchen an der Spinnrade, una obra de una niña que está trabajando en una rueca, reproduce los movimientos de las manos, el mismo movimiento, y dice, no se puede ser tan genial y tan sutil y tan humilde al mismo tiempo como para no explicar esas cosas. Estaba pensando que además se cruza con la chica Esterházy. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro tenía dos cabezas y los Esterházy pertenecían a la más... a la Hungría. Linda nobleza, exactamente. Y estaba pensando también que está bien que la música de esa época sea la que se va a usar para un par de novelas, porque es la marcha Radetzky, una marcha que canta todo el esplendor del imperio anunciando la caída de Occidente. Y como en nuestro fin está nuestro principio, vuelvo a Augusto Comte-Sponville, uno de los filósofos más lúcidos contemporáneos, que dijo alguna vez que él pudo empezar a pensar cuando alguna vez a los 23 o 24 años escuchó por primera vez una obra musical. Y esa obra que lo emocionó, lo hizo llorar, lo hizo enamorar, lo volvió a decepcionar y a enamorar nuevamente todo en el mismo día, y de ahí hasta sus 70 años era nada menos que la Serenata de Schubert. Serenata que escucharemos ahora en la versión del violinista Isaac Stern, con una orquesta. Yo estuve buscando versiones de solo piano y violín. Hay muchas formas de tocar la serenata, incluso se canta. Ya los cantantes suelen usar otras tonalidades. Hay que decir que arrojarse a componer Lieder. Lied es como la canción. Lied significa el motivo conductor, en realidad leitmotiv, de ahí viene la canción, claro. Y el plural es Lieder, lo cual es muy gracioso, porque quien había escrito unos Lieder inmortales eran menos que Mozart, y el tipo sobre ese modelo circulante compone obras maravillosas, ¿no? Cerca de 600. Como por ejemplo esta que toca ahora también otro de los grandes violinistas del mundo, Isaac Stern.